Vale. Bueno, muy buenas y bienvenidos a este directo de colaboración entre David de Project y yo, bueno, Javier Calvo, entrenador también de running. Y lo primero es presentar a David, que David es licenciado en psicología con máster en neuropsicología y también un máster en gestión de recursos humanos. E igualmente tiene bastante experiencia pues en todo el campo de la psicología, tanto en terapias de grupo y con bastante experiencia en el campo de, como he dicho, de la neuropsicología. Además es corredor y lo más importante para nosotros hoy es que es maratoniano. Entonces me puse en contacto con él porque creo que es bastante interesante el hecho de que una persona que es profesional de la psicología a la vez sea maratoniano y se enfrente a una de las pruebas más duras dentro del mundo del running, y creo que puede aportar bastante. Los que no me conocéis por otra parte, algunos de los que estáis aquí si me conocéis, pues bueno, yo soy Javier Calvo, entrenador especialista en running y graduado en ciencias del deporte. Y lo que vamos a intentar los dos es dar un enfoque un poquito diferente a lo mejor a lo que se venía haciendo hasta ahora a nivel de esta cuarentena, cómo enfocarla y, y qué recursos podemos tener tanto psicológicos como a nivel de entrenamiento para llevarlo lo mejor posible. Entonces, nada, vamos a empezar y bueno, aquí tenéis unas fotos que corroboran que efectivamente somos corredores, que no es ninguna mentira. Aquí una es en la maratón de Sevilla, en este caso la mía, y la otra de David en la maratón de Madrid este año. Bueno, y sin más dilación ya, pues paso a que también él salude, ¿no? Que no, si no acaparo yo todo. No te preocupes, Javier. Bueno, nada, lo primero de todo, buenas tardes a todos los que estéis viendo este vídeo en directo y bueno, y los que lo veáis en un futuro una vez que bueno, esto lo podamos emitir. Bueno, como bien dice Javier, lo primero también aprovechar un poco para dar las gracias, ¿no?, por la propuesta que me hizo de participar con él y bueno, entre los dos, pues eso, también aportar nuestro pequeño granito de arena bueno, a la importancia de planificar ciertas cosas o tener en cuenta ciertas variables de cara bueno, a la situación de cuarentena que estamos viviendo y cómo adaptarnos un poquito mejor, tanto a nivel físico como a nivel psicológico y emocional, a esta situación de confinamiento. Una de las cosas que precisamente queríamos empezar a hablar o queríamos poner un poco en el foco, ¿no?, son la cantidad de miedos, ¿no?, tras ese sondeo que hemos hecho por redes sociales, tanto Javier y yo, hemos visto que bueno, hay cierta inquietud, ciertas, ¿no?, inseguridades en muchos deportistas, ¿no? Hay muchísimo miedo, por supuesto, a la pérdida del rendimiento, es decir, a que no podamos, cuando esto acabe, no tengamos el rendimiento físico que teníamos antes, a las capacidades aeróbicas perderlas mucho, incluso miedo, pues eso, nosotros teníamos un determinado nivel de tiempos de carrera, ¿no?, y de récords personales, que bueno, luego eso va a sufrir una merma, ¿no? Incluso al final, pues de la propia forma física, es decir, del aspecto físico, más en lo puramente, digamos, estético. Y bueno, ¿no?, yo creo que bueno, hay que considerar siempre que toda esta situación, ¿no?, que genera esta crisis hace que aparezcan todos estos miedos y estas ideas o creencias irracionales y que son normales. Al final van ligadas a la propia ansiedad que produce esta situación, ¿no? Entonces, además, tenemos que tener en cuenta que para lo que nosotros, si ya de por sí esta situación de confinamiento es difícil, ¿no?, lo que para nosotros es una escapada, ¿no?, como puede ser el hacer deporte, salir al exterior, se convierte en otro factor ansiógeno más, otro factor de ansiedad, porque al final tampoco podemos, ¿no?, manejar ese nerviosismo o esas inquietudes. Entonces, pues al final acaba siendo una fuente de estrés. Se puede trabajar con ejercicios muy sencillos de reestructuración cognitiva, pues eso, de ver realmente qué fundamento tienen sus miedos, ¿no? Ejercicios de relajación muy básicos o de mindfulness, y otras técnicas, pues como el cambiar de foco de atención, la detención del pensamiento, cuando empiezo yo a detectar que ese tipo de miedos o creencias, ¿verdad?, las estoy rumiando, ¿no?, en mi cabeza. Y puede ser una manera un poco de afrontar esos primeros miedos. Vale, perfecto. Y bueno, paso yo a ver un poco la parte más física, digamos, de esto, del tema de los miedos. Sí que lo primero
me gustaría explicar un poco qué es, por ejemplo, un concepto que utilizamos mucho los entrenadores, que es el tapering, que es un descanso previo a una competición. Y sí que es verdad, ahora estaríamos entrando en la cuarta semana de confinamiento y en esta cuarta semana, pues bueno, ya está claro, tenemos que tener en cuenta que sí que se ha perdido rendimiento, que ese rendimiento seguramente se ha perdido algo. Es verdad que, los que hemos estado activos, sobre todo los que veníamos a lo mejor de entrenar un maratón, o no un maratón, sino no es la prueba en sí, sino veníamos de una carga de entrenamiento muy alta, está claro que algo de rendimiento hemos perdido, pero bueno, si hemos entrenado, algo también habremos mantenido. Esto del tapering es simplemente un descanso que se hace en las competiciones previamente a esa competición importante que tenemos, en las que tratamos de descansar y aumentar el rendimiento. Yo siempre lo estoy diciendo ahora, que seguramente en la segunda semana, si hubiéramos salido a correr, estaríamos como tigres. Pero partiendo de que esa situación no es así, pues vamos a tener en cuenta que, por mi parte, el tema físico, hay que asumir que sí que hay una pérdida de rendimiento, pero que el objetivo tiene que ser pues minimizarlo y perder ese miedo, porque al final es algo que al final va a estar ahí, ¿no? Que simplemente, obviamente, vamos a perder rendimiento, pero que el mantenimiento de este rendimiento es posible, no a lo mejor en las mismas medidas que nosotros quisiéramos, porque lógicamente no vamos a poder correr muchos de nosotros, pero que lo peor sería realmente dejar de entrenar. Igualmente, acerca de esto, bueno, he visto que algunos habéis comentado en el chat. Antes de nada, pues tenéis un chat donde podéis poner cualquier pregunta que vaya surgiendo o cualquier duda que tengáis. Y en la descripción del directo vais a ver todo el material con el que estamos hablando. Al final, pues todo esto, por ejemplo, el tapering, pues ahí tenéis algunos artículos, si queréis echarle un ojo también, y algunas cosas que ha puesto David en torno a temas, pues los que va a tratar él en su parte, ¿no? Al final queremos que sea todo un poco integrado. Y ahora vamos a pasar un poco a la parte más de lesiones y que empiece, por ejemplo, David un poco viendo este enfoque también. Claro, sí, es que precisamente dentro del apartado, ¿no? De todo esto que queríamos hablar de los miedos, pues eso, aparte de que nosotros también, pues eso, tenemos estas inquietudes como deportistas, es verdad que a la hora de preguntar un poco pues a nuestro entorno, a nuestros círculos sociales dentro del deporte, además de todos esos miedos que hablaba antes, que se pueden manejar un poco más a nivel, pues eso, más psicológico, emocional, con relajación y estas cosillas que comentaba al principio de este chat, ¿vale? Uno de los miedos específicos son las lesiones, tanto las lesiones que podemos hacer haciendo deporte en casa, ¿vale? Si no hay una correcta planificación física, como comentara Javier, como las lesiones futuras que se pueden dar cuando volvamos a correr, ¿vale? Entonces, aquí también hay que un poco ajustar esas expectativas y bueno, ser en este caso realista y asumir que claro que pueden darse estas lesiones, pero pueden darse lesiones igual que cuando corremos normalmente, es decir, cuando nosotros estamos en una situación pues de temporada de carreras, ¿no? O en la que estamos haciendo un volumen de kilómetros muy elevado, también se da este riesgo, ¿no? A sufrir una lesión, pero muchas veces la propia temporada hace que no lo tengamos en cuenta, ¿no? Y de hecho cuando se viene una lesión es algo que bueno, a nivel emocional es muy impactante y es muy duro, pero también igual que esa inseguridad puede estar ahora, es algo que hay que tener en cuenta siempre que hacemos deporte. Por lo tanto, igual que es muy recomendable y es imprescindible una adecuada planificación de todos nuestros entrenamientos cuando estamos en una situación de normalidad, ahora se torna todavía más imprescindible tanto la correcta planificación como el trabajo de fuerza en casa, ¿vale? Porque igual que el trabajo de fuerza es imprescindible para reducir lesiones, ahora en casa es vital para cuando luego volvamos a una situación de normalidad y podamos volver a entrenar con más garantías. En este caso, Javier puede hablar mucho más, ¿no? de esta parte más física o fisiológica, porque es verdad que hemos detectado también que bueno, hay ahora incluso un sobreentrenamiento, ¿verdad, Javier? Gente que no hace deporte, como ahora parece que hay cierta presión, ¿no? Para Sí. hacer siempre deporte en casa y estas cosas, pues estamos detectando que hay gente que se lanza a hacer tablas deportivas sin tener a lo mejor previamente en cuenta de qué capacidades partimos, ¿no? Cuál es mi línea base. Entonces, sí, es normal tener miedo a las lesiones, pero hay que prevenirlas, igual que hay que prevenirlas siempre. Claro, eso es. O sea, realmente ahora también yo lo intento ver desde la otra cara de la moneda, que es la de que muchas personas, no exactamente a lo mejor las que estáis en este directo porque sois alumnos míos, pero
muchas personas por conversaciones o sesiones que yo he ido teniendo también de asesoramiento, pues lógicamente como entrenador te das cuenta de que se hacen muchas cosas mal, ¿no? A nivel de planificación. Entonces sí que es verdad que incluso esta situación para muchas personas puede suponer un alivio, un quitarse estrés de encima a nivel de lesiones, ¿no? O sea, porque es verdad que ciertos tejidos pueden aguantar determinada carga y muchas veces con el planteamiento erróneo del entrenamiento lo que hacemos es llegar a límites en los que esa carga ya, o sea, estamos al borde y para mucha gente probablemente ese parón ahora mismo, dejar de cargar esas estructuras, por ejemplo, como tendones o también a nivel de cartílago, que con ciertas cargas se puede lesionar. El cartílago normalmente suele ser el rotuliano el más afectado, pero también dependerá. Ahora sí que es un buen momento para decir, vale, es lógico que hay un parón, no es lo mejor, han cancelado sobre todo carreras, pero podemos enfocarlo también como que lo que estábamos haciendo mal tenemos un punto para corregirlo, que eso es lo que hablaremos un poquito ahora más adelante, pero sobre todo eso, que a nivel de lesiones hay que tener cuidado también con qué tipo de ejercicio se hace en casa o qué tipo de sustitución de la carrera vamos a hacer, si es exclusivamente a través de repetir un montón de ejercicios iguales, cuidar muchísimo la técnica. Por eso yo, por ejemplo, os incido mucho en el hecho de que tenéis que tener bastante más cuidado con la técnica, que en el fondo en centrarnos solamente en llegar a una determinada fatiga, ¿no? Que normalmente tenemos en cuenta o llegamos a esta fatiga o a estas pulsaciones o si no, no está siendo ejercicio. Eso tiene parte de verdad, pero a la vez, sobre todo ahora en casa, puede ser potencialmente lesivo. Entonces tampoco tener en cuenta eso, o sea, tener en cuenta que no vamos a coger pues alternativas como las que a veces pues estamos viendo ciertas propuestas en internet en las que pues el ejercicio es un poco al tuntún y la idea es que realmente el ejercicio sea pautado, se haga bien y si hay una pérdida de rendimiento pues para eso está planificarlo bien y sobre todo planificar la vuelta bien, ¿no? Que es un poco cerrando esta parte de miedos, no sé si queda algo por tu parte, David. Bueno, yo sí que quería comentar porque, bueno, igual que hablaba un poco antes al principio, ¿no, Javier? De pues esa reestructuración cognitiva bueno, sí que puntualizar, que ahora lo estaba ahora pensando, que es cierto que una reestructuración cognitiva adecuada en realidad se realiza siempre en terapia, con un profesional, es decir, al final aquí estamos lanzando algunos tips muy sencillos, pero sí que hay cositas, ¿no?, que se pueden hacer en casa. Por ejemplo, el otro día comentaba, ¿no?, también con un compañero, que bueno, a la hora, por ejemplo, de plasmar, Javier, todos estos miedos que, pues, que los deportistas tienen, tanto a lesiones o a la pérdida de la fuerza o ¿no?, al rendimiento en general, nos vienen muchas ideas que son muy desproporcionadas y simplemente el pasarlas de un pensamiento a escribirlas y hacer un listado con ellas ya nos ayuda a tomar distancia realmente de que realmente no se corresponden con la realidad, a pesar de que esta situación sea muy dura, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, ahora, pues eso me ha venido a la mente que puede ser una cosa que muy sencilla que todos podemos hacer en casa para eso, para un poco alejarnos, ¿no?, de esos miedos o que esos miedos no consigan bloquearnos, ¿no? Y luego yo lo que también quería comentar, pues eso, que realmente con un trabajo previo y una serie de recomendaciones sí que se puede volver al final a una cierta, ¿no?, a una cierta normalidad cuando pase toda esta situación. Al final, todas estas inseguridades y ansiedades y miedos provocan en muchos deportistas, están provocando ahora mismo en esta situación de confinamiento hasta una especie de choking. El choking es un concepto, ¿vale?, que en psicología ocurre cuando en competiciones de alto nivel un deportista, por toda la presión social, por todas estas ansiedades, inseguridades, miedos a no cumplir con el rendimiento, ¿no?, se bloquea. Pues ahora en muchos deportistas estamos viendo que está ocurriendo, es algo que se está trasladando, se puede incluso a producir, ¿no?, en deportistas amateurs o eso, en gente que directamente tiene toda esta presión social por hacer deporte con toda esa inseguridad que puede provocar el no poder entrenar, ¿no? Entonces, es cierto que hay miedos, son normales, pero se pueden trabajar y hacer, pues eso, hacer cosas para que, sumado al todo el trabajo físico de fuerza que podemos hacer en casa, llegar a una situación de cierta normalidad en unos meses. Vale, perfecto. Bueno, espero que esté siendo útil por ahora. Voy a dejar por aquí un comentario, ¿vale? Otra vez para recordar que si hay alguna duda que pueda surgir, que la podéis escribir y para eso estamos, ¿vale? Para resolver o alguna pregunta que a lo mejor no hemos resuelto en este sentido de los miedos, porque vamos a dar un poquito el paso a la siguiente parte, ¿vale? Que sería un poco la parte de expectativas e igual, quiero que en este sentido
lo siga introduciendo David un poco, porque creo que el enfoque psicológico en este sentido, sobre todo las personas que a lo mejor estáis aquí, la parte a lo mejor de entrenamiento la tenéis más conocida por mí, entonces también me gusta que primero le demos el enfoque a la psicología, que creo que en estos niveles es menos conocido y que por internet se bombardea mucho más con el tema del entrenamiento y no tanto con esta parte, ¿no? Sí, sí. Bueno, al final, aparte de todo el trabajo previo de miedos, ¿no? Y todas esas pues, recomendaciones básicas que al final, como comentaba, ¿no? Podemos lanzar desde aquí, al final esto no es equivalente a una terapia. Yo siempre incido mucho en eso porque pues, también, igual que como comentábamos, que hay mucha gente que se lanza a hacer determinados ejercicios físicos sin tener una planificación o a hacer vídeos sobre entrenamiento sin tener realmente una formación a nivel de psicología. Javier, tú también sabes que pasa igual, ¿no? Que se lanzan también muchos consejos generales sin tener en cuenta realmente las características previas y la personalidad previa de cada uno. Entonces, al final, sí que lo que comentaba antes en cuanto a miedos son recomendaciones y pautas generales, pero que se pueden tener en cuenta para llevar un poquito mejor esta situación. Y a nivel de lo que hablábamos ahora, de las expectativas, es también muy importante el trabajo que podemos hacer en casa de un ajuste de expectativas a la realidad actual, es decir, adaptarnos un poquito a la realidad actual. Y si bien al principio puede suponer un choque emocional muy fuerte, porque es cierto que bueno, a nivel deportivo, pues estos meses muchas carreras han quedado canceladas, mucha gente que tenía pues eso, planes de entrenamiento o venía de volúmenes de kilómetros semanales muy elevadas para llegar a determinados niveles, pues todo eso ha quedado de momento en stand-by, ¿no? Entonces es normal y es perfectamente comprensible que incluso aunque llevemos ya varias semanas, estar a nivel emocional, pues digamos, entre comillas, pasándolo mal. Lo que también hemos detectado es que pues eso, hay cierta, ¿no?, filosofía o percepción a nivel social de que hay que estar en todo momento bien, que todo esto pasará y ya está, y es cierto. Pero también es muy saludable, igual que se han cancelado ciertas carreras, no intentar cancelar nuestras emociones. Es decir, es perfectamente normal que esta situación, ya sea a nivel laboral, a nivel social, familiar o incluso del deporte, como es el caso el tema que nos toca ahora, que es perfectamente normal que esto nos genere tristeza, rabia, impotencia, ¿vale? Y hay que pasarlo, es decir, al final pasar las emociones es algo adaptativo, como bien saben, ¿vale? Lo que no podemos hacer es quedarnos, ¿no?, como comentábamos, enquistados en esa situación todas estas semanas. Es decir, una vez que, digamos, adaptamos nuestra realidad, digamos, llamámoslo así, mental, a la situación actual, pues nada, hay que intentar darle un poco la vuelta y valorar al final la oportunidad que se nos presenta, sobre todo para ciertas cosas que podemos hacer en casa, es decir, como por ejemplo el entrenamiento de fuerza, que es algo a lo que Javier siempre hace incidencia, ¿no? Y que muchos corredores realmente no saben ver la utilidad, ¿no? O el sentido que hay detrás de ello. Entonces, en cuanto al ajuste que podemos hacer para los corredores, es una muy buena oportunidad para aprender a hacer bien muchos ejercicios que luego nos van a ayudar precisamente a nuestro rendimiento. Claro, sí, sobre todo yo quería hacer también énfasis porque estamos hablando de carrera y bueno, yo no sé si está aquí una persona con la que suelo trabajar, que entrenar, que se dedica, bueno, es opositora y quiere opositar y también es un punto también Sí, sí, igual de básico, es claro. un objetivo muy muy claro y que es verdad que es algo que estas son pruebas que se realizan en otoño y es igual que a nivel de expectativas creo que hay que tener ahora el foco en las carreras que se han pospuesto, creo que para todos, pruebas, carreras, lo que sea, que se ha pospuesto para otoño y también tener en cuenta muchas veces cómo ajustar esto a la realidad. O sea, estábamos hablando de, lo ha dicho David, ¿no? De pues bajar un poco los pies a la tierra y decir, vale, pues estamos en esta situación y punto. Y yo últimamente he estado hablando con personas pues que teletrabajamos, estamos teletrabajando la mayoría que podemos y es verdad que muchas personas pues me han dicho, no, no, necesito entrenar porque si no me subo por las paredes, ¿no? Y es verdad, creo que utilizar el ejercicio en ese sentido creo que también es una buena opción. Con cuidado, es eso, no hay que estar obsesionado, pero creo que si estamos teletrabajando de 8 de la mañana a 6 de la tarde y es que el ejercicio va a ser un punto súper importante porque encima si no podemos salir a caminar, no llevamos una vida como la que a lo mejor llevábamos antes, ahí el ejercicio va a ser un auténtico regulador y esto al final ya no es simplemente eh, cuestión de por entrenar o por vernos bien simplemente o por no perder rendimiento, es que esto es algo que es químico, ¿no? O sea que al final
va a dar resultado, ¿no? Para mejorar nuestro estado de ánimo, nuestra autoestima y nuestra directamente percepción de la realidad. No, no va a alterar la percepción de la realidad, pero sí va a ser algo que nos va a ayudar a llevar mejor el día, y creo que todos los que estamos aquí lo sabemos. Y sobre todo eso, que tener un poco el foco, que eso vendrá también un poco en la parte de motivación, en el hecho de que todo lo que hagamos ahora o perdamos o dejemos de hacer ahora va a influir, y mejor que creo que nosotros o personas que preparan carreras de larga distancia o pruebas a meses vista, en la que por ejemplo una oposición nos la estamos jugando en 9 segundos, por ejemplo pues en este caso Policía Nacional, en un circuito te la juegas en 9 segundos y estás un año entrenando, que es como casi como los Juegos Olímpicos al final, pues tenemos que tener en cuenta que no es el momento de bajar la guardia, y que al igual que en muchos sectores económicos se han visto súper mermados ahora por esta situación, estamos todos afectados en el punto en el que sea. Entonces hay que tratar de combatir eso y de seguir entrenando de la mejor manera posible, buscando alternativas y enfrentarnos directamente a la situación, porque si no creo, vamos, al menos David, tú me comentarás, pero yo creo que si no, la única salida es que nos coma ella o comérnosla nosotros, en cierto modo. Exacto, sí, sí, sí. No, la verdad es que, pues eso, al final es una situación que incluso para los profesionales, tanto ¿no? del entrenamiento como de la psicología, todos hemos tenido que hacer, o estamos haciendo un trabajo, ¿no? De realmente cómo enfocar esto en nuestras vidas profesionales e incluso personales. Al final es una situación que nadie se debería venir, ¿no? Y puede ser complicado. Pasamos, si quieres, un poco a hablar del ámbito de la motivación, Javier, si quieres. Eso es. ¿Vale? Vale, pasamos. Y, y bueno, en esta parte, pues un poquito voy a empezar a decirla yo, porque creo que en esta parte del entrenamiento es importante, sobre todo, mantener la motivación para seguir entrenando día a día. Tenemos que también tener en cuenta hasta qué punto no pasarnos de motivación, en el sentido de no Sí, entrenar más de la cuenta, de lo que hemos hablado, de ciertas lesiones que sí que pueden venir por ahí, a ver si ahora podemos correr 80 kilómetros semanales, pero nos vamos a lesionar en casa. Eso tampoco tiene mucho sentido, el pasarnos de motivación, pero creo que un buen foco es tener esos objetivos al final de este camino, que realmente lo único que ha sido posponerlos. Y para personas eh, que, por ejemplo, para poner un ejemplo con una deportista con la que yo estoy, la maratón de Barcelona se canceló una semana antes de la prueba, o sea, una semana antes se canceló. Entonces, estamos hablando de un entrenamiento de maratón que puede durar alrededor entre 4 5 6 meses, los que sean, que estamos hablando de un total de entre 1.000 1.300 kilómetros acumulados, y que una semana antes te dicen que eso no se va a hacer, cuando el entrenamiento ya está todo hecho, que las opciones son o que te quedes en casa o hagas la maratón directamente en casa, o que nos quedemos tranquilos, nos resignemos y veamos un poco el foco. Esta maratón, por poner el ejemplo de Barcelona, se pospuso a octubre, y ya está, tenemos ahí otro foco, y es eso, todo lo que hagamos ahora. Yo por ejemplo con esta persona pues lo estoy enfocando a mantener un poquito sobre todo la capacidad a nivel cardiorrespiratorio, que es al final lo que ahora los corredores vamos a tener más problemas, es verdad, porque a nivel de fuerza, es lo que he dicho, mucha gente estará entrenando mejor ahora, corredores, que antes, pero a nivel cardiorrespiratorio es verdad que hay un problema, ¿no? Y entonces pues yo lo estoy enfocando de esta manera, pero igualmente enfocándolo a que las ganancias de fuerza que ahora hagamos van a darnos muchos más resultados a lo largo de todo el entrenamiento, y todo lo que hagamos a lo largo de todo ese entrenamiento va a ser lo que nos dé resultados el día de la prueba. Entonces creo que mantener esa motivación de esa manera día a día es, al menos a mí se me hace un poquito más fácil que directamente, pues como hemos dicho con el tema de expectativas, ¿no? Que decir, bueno, pues esto es un desastre, ¿no? Y me han pospuesto pues la maratón para octubre, y no tengo ahora mismo ganas de afrontarla. Pues no, simplemente hay que dar un vuelco al entrenamiento, hay que ver qué alternativas reales tenemos para entrenar, y que encima hay posibilidades mil para realmente mejorar incluso el rendimiento en diferentes facetas, porque el rendimiento, por ejemplo, en un corredor no es exclusivamente correr, por mucho que eso sea el final, pero se alcanza ese final, el correr mejor, se alcanza por muchas otras vías que no sea exclusivamente correr. Entonces creo que eso es un poco la motivación en lo que respecta a lo deportivo por mi parte, así que te paso un poco sí. la palabra. No, pero vamos, que tienes toda la razón y es cierto, al final, antes ¿no? de pasar un poco a lo que yo tenía pensado un poco hablar,
Es cierto, ¿no, Javier? Eso, que igual que se puede hacer otras muchas cosas que no son correr para correr mejor, a nivel psicológico también se pueden hacer otras muchas cosas, muchas cosas, ¿no? Para precisamente luego tener un mejor rendimiento, ¿no? Desde todo el control de la ansiedad, como decíamos, tanto entre competición en esta situación lo que hablábamos antes de los niños, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Al final, hablando un poco ya de cómo motivarnos, ¿no?, en esta situación para hacer deporte, sí que es cierto que, bueno, al final, pues eso, el hacer deporte en casa, a mucha gente simplemente les está motivando, pues simplemente porque sirve, ¿no?, como esa descarga mental, ¿no?, ese momento del día en el que, bueno, al final pues genero endorfinas, me esfuerzo y luego me quedo un poco más tranquilo. Entonces ya es directamente ese puede ser un factor motivacional, el decir, coger una rutina ¿no? Y es algo que me evade un poco. Ese rato no estoy pensando no tengo el foco atencional en todo lo que está pasando, ¿no? En el hilo de todo ello, al final una recomendación básica para mantener la motivación o para la motivación deportiva que siga estando un poco viva, ¿vale? Hay una serie de recomendaciones que se han establecido, bueno, concretamente los colegios de psicólogos de aquí de España, que bueno, que hablan precisamente en ese mismo sentido, que son importantísimas las rutinas, son clave en esta situación. Es decir, igual que nosotros tenemos un plan de entrenamiento cuando estamos entrenándonos para una maratón concreta, para una competición determinada, a la hora de hacer deporte en casa también es importante una cierta o una mínima planificación. Es decir, es saber qué horarios tengo, con qué material cuento, qué estoy trabajando en cada momento, y es importante esas rutinas, ¿no? Y así eso también nos va a ayudar, pues, a ver esa progresión, ¿no?, y a motivarnos precisamente de manera un poco intrínseca en mejorar, ¿no? Y luego otra de las recomendaciones que sí que también mencionan mucho los colegios de psicólogos en todos estos decálogos, ¿no?, que van surgiendo a partir de todo lo que está pasando, es evitar la sobreinformación atendiendo a la salud. ¿Qué significa esto? Hay que atender a la salud tanto en todo lo que refiere, ¿no?, a los síntomas de todo el virus y todo lo que está pasando, pero no hay que tener el foco atencional, digamos, todo el día, estar pensando y están viendo noticias de lo que está ocurriendo, porque al final tampoco no nos beneficia ni en nuestro bienestar emocional ni precisamente en esa motivación deportiva, porque si nosotros vemos que esto se va a alargar, que no tiene sentido, o si llegamos a pensar que no tiene sentido el deporte que estoy haciendo porque esto no va a terminar nunca, etcétera, etcétera, al final eso merma nuestra motivación para seguir haciendo deporte. Entonces, esas mismas recomendaciones que están lanzando los colegios de psicólogos para llevar, digamos, un bienestar emocional adecuado en esta situación también son aplicables completamente al deporte y concretamente a la motivación deportiva. Claro, esas recomendaciones, como os he dicho, están todas en la descripción, ¿vale? En la descripción, pues, si no me equivoco, he aportado yo pues un par de cosas, sobre todo a nivel de pérdida de rendimiento. A ver, son artículos un poquito técnicos, pero al final es para un poco sentar las bases. A lo mejor eso no es tan útil para descargarlo, pero sí que estas recomendaciones del Colegio de Psicólogos están en la descripción del vídeo y ahí las tenéis. Es un PDF y está bastante, le he estado echando un ojo antes yo también y está bastante bien explicado, es simple y yo creo que puede ayudar en esta situación, sobre todo a lo mejor para las personas también, eso también, dímelo tú, David, pero personas a lo mejor que estén también solas en casa, que a lo mejor es diferente a personas que a lo mejor pues sí que estén con la familia, y supongo que habrá días más o menos duros, sobre todo lógicamente todos, pero sí que es verdad que a lo mejor personas que pues tengan menos posibilidades de entrenar, ya sea por espacio o por eso, pues como hemos hablado, de falta de motivación, o que simplemente pues estén solas en casa, y en cierto modo pues seguramente a lo mejor te afecta más, no es que te afecte, sino que estés más tiempo rumiando, ¿no? Exacto, sí, totalmente. Cuando estamos pues no estamos con la familia, con la pareja, pues es cierto que pues tenemos más tiempo ahora en esta situación y es más probable, ¿no?, que todos esos miedos y esas creencias, ¿no?, al final va todo lo que estamos hablando, creo que, Javier, tanto en la parte física como psicológica va todo unido, ¿no? Y aquí igual, al final, si no evitamos esa sobreinformación y estamos las 24 horas del día pensando y viendo información sobre el virus, si encima pues estamos solos y pensamos que el deporte no tiene sentido hacerlo, al final todo se va haciendo, ¿no?, una bola de ansiedad y de miedo y de inseguridades muy grande. Entonces se pueden trabajar y hay que tener en cuenta todas estas cosas para precisamente evitar eso. Sí que es cierto que quizá alguna recomendación que estamos lanzando
os puede parecer contradictoria, porque estamos, por ejemplo, diciendo que hay que mantener ciertas rutinas, ¿no? Pero que por otro lado hay que evitar la presión social. Y es cierto, parecen contradictorias, pero es así. Es decir, es recomendable llevar una rutina deportiva, seguir trabajando en nuestra motivación intrínseca y poquito a poco, pues esto, ver qué sentido tiene entrenar en casa, pero hay que reconocer lo excepcional de la situación y saber que si un día, por mucho que nos hayamos planificado, no estamos en situación emocional o incluso física de hacer un determinado entrenamiento, es perfectamente comprensible, porque al final esto es una situación inesperada y nueva para todos. Entonces hay que llevar ciertas rutinas y ciertas recomendaciones, pero lo que también hablaba un poco al principio, ¿no? Yo creo que esto también nos sirve un poco para cerrar estos tres primeros puntos, ¿no, Javier? Todo va unido, hay que llevar un cierto control y llevar unas rutinas y tener en cuenta una serie de recomendaciones, tanto físicas como psicológicas, pero tampoco hay que tener esa presión de tenemos que entrenar todos los días, de tenemos que hacer deporte que encima no está, lo que comentaba antes Javier, no está adaptado a nosotros. No, es decir, podemos hacer cosas y podemos trabajar en nuestra salud física y nuestra salud emocional, pero es normal que en determinadas situaciones pues no encontremos esa motivación, ¿no? Entonces hay que quitarse un poco esa presión y cuando ya estemos más tranquilos y con la estrategia que sea o incluso trabajando en terapia online o con pasos muy sencillos como por ejemplo el otro día yo en mi perfil, en este caso en Instagram, hablaba del análisis, ¿no? de DAFO, que es de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, ¿no? Hablando un poco al hilo de Javier de la motivación. Pues también si por ejemplo ahora que tenemos más tiempo, es un ejercicio muy sencillo que podemos hacer todos en casa y también nos ayuda un poco a evaluar, ¿no? los proyectos futuros, es decir, ahora, por ejemplo, si estamos un poco más decaídos en nuestra parte deportiva por todo lo que se ha cancelado, por todos los planes que teníamos, pues es precisamente, hay que lo que hablaba también antes, ¿no? La oportunidad de darle la vuelta y pensar, vale, ¿hasta dónde me quiero enfocar yo como deportista o como preparador de oposiciones o como maratoniano? Es decir, ¿hacia dónde me quiero dirigir? ¿Qué retos me quedan pendientes? ¿Qué debilidades tengo que trabajar un poco mejor, ¿no? Pues ver esa oportunidad de que también se pueden hacer cosas, ¿no? Para estar un poquito mejor y llevar mejor la situación dentro de lo posible. Sí, en cierto modo, bueno, al menos a las personas que estamos teletrabajando y si buscas un poquito, pues eso, una motivación, algo que hacer y simplemente pues con por ejemplo, esta propuesta del DAFO, ya seguramente si lo hacemos bien tiene que llevar un tiempo, eso casi seguro. Muchos de los que estáis teletrabajando me lo estáis diciendo, dice, tengo menos tiempo ahora que antes, ¿no? Pues bueno, también es una forma de ocupar ese tiempo a lo mejor que puede quedar muerto, o ahora que viene esta Semana Santa que va a ser rara porque no va a haber días de fiestas reales, va a haber los días que nosotros queramos tomarnos como fiesta, básicamente. Entonces, pues dedicar un poco más de tiempo a nosotros no creo que sea un mal momento, al igual que mucha gente por el tema de negocio sí que está diciendo dedicar un poco de tiempo a evaluar lo que quieres hacer con tu trabajo, con tu negocio, en esto más enfocado a lo mejor a autónomos, pero sobre todo ahora con esta situación que sí que podemos tener tiempo para definir un poquito el camino que vamos a seguir una vez salgamos de esta o qué camino vamos a seguir día a día dentro de esta situación, ¿no? Sí que es verdad también, ahora creo que hasta aquí sería el punto de la motivación, ahora nos vamos a meter con algo más de maratón. No sé si queda algo por decir y si queda algo por decir pues ahora comentamos y vamos a dejar ahora un pequeño silencio porque bueno, esto lo estaréis viendo llega con un pelín de retraso, ¿vale? Entonces simplemente para que dejéis dudas, ¿vale? Alguna duda sobre estos temas que hemos hablado, alguna técnica o alguna cosa y de todos modos los que ya, al menos por mi parte y creo que por David también, los que nos conocéis, podéis, cualquier duda, documento, cosa que haga falta sobre lo que hemos comentado hasta ahora, pues tenéis nuestro email, el suyo por su parte y el mío pues por la parte que a mí me toca, pues cualquier cosa que queráis, pues es el momento de decirlo ahora o si no por email sin ningún problema, ya lo sabéis. Vale. Eh, o sea, es eso, como van llegando un poquito tarde las dudas, pues dejamos este espacio, pero igualmente ahora si entran o lo que sea, si no entra ninguna, pues seguimos. Vamos a pasar a la parte del muro, ¿no? De maratón, que bueno, para muchos de vosotros seguramente es la parte más esperada, a lo mejor podría ser, pero bueno, vamos a entrar como en una parte un poquito más específica
de lo que a nosotros nos toca y sobre todo pues a David ya en la parte más deportiva, pero también creo que aquí la psicología, con todo lo anterior, cobraba mucha importancia, pero ahora en este caso en concreto creo que también es algo súper determinante y que aquí sí que la experiencia me dice que no se trabaja casi nada, ¿no? A nivel psicológico, este tipo de entrenamiento para esta situación que se puede dar a lo largo de una maratón. Empiezo yo para dar un poco la explicación más aburrida de lo que es el muro. El No muro al importa. final es que esta parte sí que es más, es un poquito más técnica, pero bueno, al final es una situación en la que es una depleción de glucógeno muscular y hepático, o sea que al final lo que ocurre es que las reservas que tenemos de glucógeno en el cuerpo, de energía disponible de forma rápida, se acaban. Eh, entonces esta situación, yo siempre lo digo muchas veces, a nivel físico el entrenamiento va a ayudar muchísimo a que esta situación ni siquiera aparezca, o sea, como que es algo, eso sí que me gusta decirlo, porque es algo con lo que pensamos que tenemos que vivir sí o sí los que hacemos una maratón y no es tan así. Normalmente lo que es a nivel físico suele venir de ciertos errores o de falta de preparación o de que a lo mejor estamos afrontando una prueba a un nivel al que no estamos realmente preparados, ¿no? Ya ha habido pues ahí a lo mejor algún fallo de cálculo, igualmente con un buen entrenamiento esto se puede dar, pero seguramente con un buen entrenamiento una vez se dé el muro, esta situación de vaciado de las reservas de glucógeno, se va a llevar muchísimo mejor y va a ser mucho menos dura que si no llevamos un buen entrenamiento o si no llevamos una buena pauta, por ejemplo, nutricional o del cálculo de ritmos. Yo esta semana pasada hice una publicación en torno a esto y al final las explicaciones principales a nivel físico son o que hay un excesivo ritmo en carrera durante, por ejemplo, pues durante 21 kilómetros media maratón vas haciendo un ritmo mayor y lo que supone es que consumes más energía de la que necesitabas, digo, de la que tenías planteado, o sea, consumes más energía de la que habías pensado o calculado y luego, pues a esto se le suma, va de la mano, pues un problema a nivel de la planificación nutricional, porque si tú habías planificado, por ejemplo, que te vas a tomar un gel cada hora, para ir a 5 minutos el kilómetro y acabas yendo a 4,30 minutos por kilómetro durante 21 kilómetros, lo que va a ocurrir es que probablemente hubieras necesitado más geles, o sea, hubieras necesitado meter más energía para realmente ir a ese ritmo y aún así, aunque hubieras metido más energía, probablemente si ese no era tu objetivo de carrera, el muro es probable que llegue a nivel físico. Pero ahora le paso la palabra a David para ver qué influencia tiene realmente y cómo aquí sí vamos a ver que se integra lo físico y lo psicológico de manera bestial porque al final es lo que es, ¿no? Exacto. Sí, de hecho yo ahora estaba al hilo de un poco de cuando has empezado a hablar, ¿no? De lo del muro. Es curioso, Javier, precisamente como es algo que se habla, de lo que se habla mucho, ¿no? En las maratones, incluso cuando, bueno, los que hemos ido a maratón y los que no habéis ido pero iréis, lo veréis, pues eso, ahí siempre está el típico stand sobre el muro y la gracia del muro en los kilómetros en los que se da, etcétera, ¿no? Pero si bien es algo que de lo que se habla mucho, no se trabaja tanto como comentaba, ¿no? Como comentaba Javier antes. Entonces es curioso y no se trabaja quizá porque no hay una buena planificación de recursos o de los ritmos, como estaba comentando Javier, o incluso no hay una planificación correcta a nivel psicológico, porque es un aspecto que bueno, para los que hemos hecho maratón, hemos vivido esa sensación en vivo, digamos, es algo que tiene una parte muy muy importante. Precisamente también cuando se da esa parte de glucógeno o cuando esa bajada de glucógeno, eso también afecta muchísimo al sistema nervioso, al cerebro y eso, si unimos eso, ¿no? con una estructuración errónea de la carrera, que se puede dar en ocasiones, o no haber trazado un plan de carrera, que es algo que para mí, y de hecho es algo que de lo que pronto hablaré precisamente en el perfil de Instagram, ¿no? que tengo dedicado un poco a esta parte deportiva. Es muy importante hacer una estrategia de carrera siempre. Entonces, si no hay una estructuración mental, digamos, adecuada de las partes que tiene una maratón, o no, hay no está bien definida esa estrategia de carrera, pues digamos que, y encima no tenemos en cuenta ciertos ritmos, ¿no? o la parte de nutrición, pues casi que, digamos, el tropezar con ese muro es casi asegurado. Entonces, hay pequeñas cositas, en realidad es relativamente fácil de trabajar, porque hay pequeñas cosas o pequeños consejos que pueden hacer que cuando lleguemos a esta situación, que igualmente va a ser dura, también hay que, volviendo un poco, no, Javier, a lo que hablábamos antes, al final también hay que adaptar y ajustarnos a nuestras expectativas. Por mucho que trabajemos esta situación, una maratón es dura para todos y llegará un momento en el que nuestros recursos pues
tanto físicos como psicológicos se hayan mermado. Pero sí que es verdad que se pueden hacer cosas, ¿vale? Mucha gente tiene esa concepción y es normal, ¿vale? Y sobre todo si se viene corriendo pues si se ha realizado una progresión como corredor lógica de 10 kilómetros a media maratón, de media maratón a maratón, con otras actividades de por medio, etcétera, que pues eso, sin darnos cuenta tendemos a dividir la maratón en dos partes, la primera media maratón y la segunda. Y eso es peligroso a nivel psicológico o a nivel cognitivo, ¿vale? ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta, cuando traspasamos la línea del kilómetro 21, nuestra mente nos está diciendo, ya llevas 21 kilómetros en las piernas. Y no paramos de pensar en lo que ya llevamos, en lo que ya llevamos, en lo que ya llevamos. Y eso, al final, los pensamientos y un poco cuál es nuestro discurso y nuestro lenguaje interno, no somos conscientes de lo que realmente afecta a nuestra ejecución, a nuestra conducta, en este caso a correr. Entonces, hay que cuidar un poco cómo dividimos la carrera, ¿vale? Yo creo que no es recomendable, ¿vale? En este caso, dividir la maratón en dos partes. Es mejor trabajar, pues eso, en periodos de 10 kilómetros, en estructurarlo de manera que cuando pase el 21 no piensen que ya he hecho la mitad y me queda otra, ¿vale? Aparte, luego, es complicado de aplicar en este caso, pero esta perspectiva que se habla mucho en psicología y en otros muchos ámbitos ahora, del mindfulness, ¿no? De centrarte en el presente, pues también es muy importante, o podemos intentar tener ese chip en lo que es el muro de la maratón, es decir, pensar en el momento, disfrutar, entre comillas, el momento, es decir, si a mí la carrera me está yendo bien, no pensar en que me quedan aún los kilómetros que sean, sino, bueno, centrarme en las sensaciones físicas que tengo, que es que tengo energía para continuar y que, bueno, voy a continuar y veremos qué pasa, ¿no? Y centrarnos un poco en lo que está pasando. Y si nos centramos ahí, es algo que, bueno, cuando nos queramos dar cuenta llegaremos más kilómetros de los que pensamos. Sí que es cierto que esto en maratón es complicado porque hay muchos factores, ¿no? Que pueden descentrar nuestra atención, pero bueno, puede ser otra manera, ¿no? O incluso recurrir a estrategias de refuerzo, de motivación, en este caso externa o extrínseca, ¿no? Pues eso, cada X kilómetros me tomo pues eso, una de los geles o de los elementos que tengo para la nutrición en carrera, ¿no? Entonces es eso, toda esa planificación o todas esas pequeñas cositas que se pueden hacer a nivel cognitivo, yo creo que son claves. Y por supuesto, además de toda esa estrategia de carrera de la que hablaba al principio en cuanto al muro, creo que es fundamental, y en esto yo creo que Javier estará de acuerdo, cuando precisamente pues él como entrenador físico y preparador físico, que es para muchos corredores que quieren preparar el maratón, es vital perseguir un objetivo realista. Al final todos queremos hacer menos marcas, y cuando entras un poco en el mundillo del running, por así decirlo, todo el mundo quiere pues eso, ir mejorando progresivamente, ¿no? Pero es cierto que la progresión tiene que seguir un sentido lógico y adaptado a nuestras posibilidades físicas reales y a nuestras posibilidades de entrenamiento. Muchas veces ese muro también a nivel físico y psicológico se da precisamente porque estamos intentando perseguir un objetivo para el cual no tenemos, ¿no?, las capacidades. Yo creo que Javier, yo creo que estará, ¿no?, de acuerdo en ello. Y bueno, son cosas que a nivel, yo creo que psicológico se pueden hacer. Claro, no, es verdad que normalmente el error viene por ahí. O sea, viene sobre todo por enfrentarse a la maratón antes de haber enfrentado objetivos más pequeños, que no tiene por qué ser simplemente en carrera. Yo, por ejemplo, personalmente soy alguien que no ha corrido demasiadas carreras, realmente, pero sí de muchos kilómetros. O sea, tampoco muchísimos, pero sí bastantes como para poder enfrentarme a maratón con relativa seguridad y también saber que la primera vez que lo hice mal. Entonces, que eso también, pues en cierto, claro, yo pues la primera vez, no sé si la marca fueron 3 horas y 29 y 28, algo así, que a lo mejor mucha gente pensará, bueno, pero eso está genial. Sí, bueno, también, pero eso tiene mucho que ver con el nivel físico, la edad, entonces... no digo que fuera mal de tiempo, pero sino que cuando tú acabas la maratón sabes cuándo has preparado bien una maratón y cuando la has preparado mal. Cuando las piernas te dicen si aquí nos hemos pasado o si a lo mejor has tenido un muro más exagerado de lo que esperabas, o que simplemente has tenido un muro provocado por una acción traumática, como digo, o sea, por una acción que es a lo mejor un calambre o, o al final algún tipo de incluso mareo, o sea, algo que sea algo directamente físico, ¿no? Entonces, sí que es verdad que cuando nos enfrentamos a la maratón tenemos que tener
muy en cuenta que ya sea pasando a través de dorsales, que yo siempre lo recomiendo más, ¿no? El decir, no, pues me apunto a una media maratón, veo lo que son las carreras y también pues gestiono mi fatiga e intento también otra manera de auto, entre comillas, provocarse una especie de muro que nunca va a ser igual, ¿no? Pero es tratar de ser bastante eficiente, por ejemplo, en una media maratón, tratar de ser bastante rápido, ir a una velocidad muy alta en media maratón. Y eso es verdad que muchas veces los tiempos de media maratón de ciertas personas distan muchísimo del tiempo que a nivel de predicción podríamos decir que pueden hacer esas personas en maratón, ¿no? Porque eso, por ejemplo, si nos fijamos en el alto rendimiento, son tiempos súper justos. O sea, la persona que es muy rápida en media maratón o que es muy rápida en maratón, sabes que te va a hacer la media maratón por debajo de una hora, ¿no? La persona que hace 2 horas en maratón. Entonces sabes que esa media maratón la va a hacer por debajo de una hora sin ningún tipo de problema. Y eso es algo que en el corredor popular es mucho más difícil de ver. Entonces eso es interesante. Aquí estoy viendo alguna pregunta y claro, pues Alejandro dice que el error de siempre es que se sentía bien al principio y iba por encima de posibilidades de ritmo, de modo que el muro llegaba pronto y era como el de Berlín. Vale, siguiendo otro mensaje, vale, salto al mensaje que hay en medio. Y el último, ya que iba conmigo, vale, sí que me centré en mantener el ritmo de carrera indicado, gestionando bien el tiempo y puedo decir que el muro fue mucho mejor. Sí que duro, pero llevadero. Pues eso es una de las cosas que ocurren, ¿no? Que al final, pues aquí como dice Alex, si nos dejamos llevar por las sensaciones, es que en media maratón a lo mejor no lo pagamos. En 10 kilómetros a lo mejor casi seguro que no. O sea, lo puedes pagar, pero lo vas a pagar durante 2 kilómetros y la reducción del ritmo va a ser de 10 segundos. A lo mejor. Y te vas a poner un ritmo cómodo y vas a acabar los 10 kilómetros. Pero en maratón el problema es ese, que es un poco lo que dice David, que entre que la cabeza te está diciendo que te quedan 8 kilómetros, que te parece una barbaridad, aunque ya llevas un montón, pero 8 kilómetros en ese momento es una auténtica barbaridad para ti, eh, y con esa sensación crees que no vas a poder aguantar ni dos, entonces al final lo que ocurre es eso, que lo que no podemos hacer es saltarnos un poco la estrategia de carrera o ir sin una estrategia de carrera porque es eso, la maratón ya es un salto muy grande a nivel de distancia porque encima es el doble. Yo soy partidario de que hagan carreras de 32 kilómetros, por ejemplo, para que haya ahí un punto intermedio, pero Un igualmente, buen rodaje sería, sí, sí. claro, por eso al final que haya ahí pues una carrera entre medias que digas voy a probar, ¿no? No voy a enfrentarme directamente al doble de distancia. Entonces, pues principalmente es eso, que ir muy rápido al principio nos va a hacer que seguramente pasemos factura. Entonces la organización de la carrera tiene que ser buena, tiene que ser cumpliendo y como que ha dicho Alex, que vale, en este caso él entrena conmigo, pero lo que tiene que hacer y que todo el mundo tiene que hacer es llevar un estudio también del perfil del terreno, qué ritmo debemos llevar, si vamos a ir cuesta arriba o qué ritmo debemos llevar, si vamos a ir cuesta abajo, que la cuesta abajo también es súper traicionera, y entonces en base a eso organizarlo y fijarnos un poquito, sin agobiarnos a lo mejor, porque es verdad que al final si vamos a estar mirando el reloj cada 5 minutos, creo que tampoco es nada sano, bueno, cada 5 minutos ya sería mucho, ¿no? Para nosotros seguramente, al Sí, menos para mí. y para todo, sí, yo creo que para en general para todos los corredores. Entonces un poco eso sería interesante. No sé si vale, pues no sé si en este sentido ahora seguiremos contestando preguntas, ya que ahora se ha animado la cosa con este tema. Sí, sí, sí. Y no sé si quieres comentarte un poco a la pregunta y el comentario de Alejandro. Bueno, eso, bueno, una cosa que ya no es tanto contestando a lo que dices Alejandro, lo que comenta Alejandro, que bueno, creo que es lo que has indicado, ¿no? Que al final hay que tener muchas variables en cuenta, precisamente además a los que hemos corrido, ¿no? La maratón de Madrid sabemos precisamente por poner un Sí, ejemplo muy eso claro es. Sí, sí. que es una maratón en la que tener en cuenta la altimetría es vital, ¿no? Y aparte de que hay que tener en cuenta muchas variables, sí que también una de las cosas que también he observado, ¿no? En corredores y en mi caso, en mi propia piel, ¿no? Que no siempre el muro viene en el mismo momento de la maratón, ¿no? También depende un poco de cuáles son nuestras capacidades reales, como comentaba antes Javier, de si realmente yo me estoy enfrentando a la maratón con garantías o en mi propio foro interno sé que no estoy en todas las condiciones necesarias, ¿no? Entonces que bueno, también tener en cuenta que para corredores el muro pues viene en un determinado momento. Normalmente son de los kilómetros 30-32, ¿verdad? Si no Sí. no me equivoco. Ujú. Pero es verdad que para otros corredores viene antes.
para otros muchos se dan en los últimos kilómetros. Entonces, hay que tener en cuenta, pues eso, al final realmente es como la sensación de acabar una maratón, que no siempre se dice, ¿no? Que no sabes lo que se experimenta hasta que lo haces. Pues con lo del muro de la maratón para corredores a nivel amateur pasa igual, ¿no? Hasta que no te enfrentas y sabes realmente de qué estamos hablando, ¿no? Ahora Javier y yo es un poco complicado de analizar, pero es verdad que hay ciertas variables que se pueden tener en cuenta. Claro. Y a la siguiente pregunta creo que eso me toca a lo mejor un poquito más a mí quizás, pero bueno, Streaky Shooter, ¿algún consejo para alguien que se inicie en el running y quiera prepararse una maratón o media a un año vista? Pues al final, si te inicias, el primer consejo es que si nos iniciamos ahora mismo, a un año vista no recomendaría hacer una maratón. Ese es el primero. Yo entiendo que puede haber retos, pero creo que esto hay que tomárselo con más calma. Depende de tu historial deportivo, digamos, vas a estar más adaptado a un tipo de estímulo como puede ser más cercano al running o no, depende de lo que hayas hecho, y sobre todo si eres una persona que no ha estado activa, no es recomendable lanzarse en un año una maratón, ¿no? Por mucho que digamos que la preparación de una maratón son 4, 5 o 6 meses, eso sobre todo son plazos que se realizan a nivel de cuándo vamos a empezar el entrenamiento específico de maratón. O sea, antes de empezar esos 4 meses, no exagerando a lo mejor a 6, si una persona está bien físicamente y ya ha entrenado y ya ha corrido alguna maratón, empezamos 4 meses antes a lo mejor y ya hay tiempo, 5 meses y habría tiempo. Pero que es verdad que con un año hacia maratón no podríamos ir, no deberíamos. Entonces, fuera de eso, ¿qué consejo dar? Si a lo mejor eres una persona que ha corrido pues siempre y no se ha querido lanzar, pero sí que estás acostumbrado o acostumbrada a correr distancias más largas, o sea, a salir y rodar 10 kilómetros, que son mucha gente, 10 15 mucha gente lo hace sin ningún problema, ¿no? A nivel de que siempre lo han hecho, pero nunca han competido, no hay ningún problema, pero el consejo sería realmente, lo primero, variedad en el entrenamiento. Para correr una maratón hay que tener muchas cosas en cuenta, y partiendo de pilares básicos: entrenamiento de fuerza, entrenamiento de alta intensidad, entrenamiento de baja intensidad a nivel de rodajes, ¿no? De acumular kilómetros, y todo lo que sea a nivel de flexibilidad, movilidad y entrenamientos alternativos, como mejorar la técnica de carrera, mejorar la fuerza en el pie. O sea, al final el problema de maratón es que hay que tener muchas cosas en cuenta, porque como que muchas veces se desvirtúa lo duro que es en el fondo, ¿no? Que ahora es como todo el mundo corre un maratón, pero ¿en qué condiciones, no? Al final acabarlo es una cosa, acabarlo bien es otra, y acabarlo y poder seguir corriendo, eso es otra, diferente aún. Entonces, sobre todo el consejo, tener muy en cuenta que, por ejemplo, una buena base de fuerza nos va a permitir correr muchos kilómetros, que si esa base no existe, lo que nos va a llevar es a correr kilómetros, pero probablemente a lesionarnos. Y entonces yo el primer consejo partiría de una buena base de fuerza, entrenar bien la fuerza, a la vez que corremos, pero no muchos kilómetros. Una vez tengamos unos rangos de fuerza adecuados, vamos a dar el salto a correr más kilómetros y acostumbrar al cuerpo a que es verdad, a que cuando salga a rodar se acostumbre a correr 14 kilómetros. Por 14 kilómetros eso es una cifra, pero a lo mejor pues que más de una hora no sea ningún suplicio. Rodar como quien sale a comprar el pan, pues que pueda rodar más de una hora, entre comillas, tranquilamente, pero eso se consigue con unos rangos de fuerza y con el historial deportivo, que por eso me refiero, uno de los factores de mayor rendimiento en las carreras de larga distancia, o sea, un factor que determina el rendimiento en carreras es los años que llevamos corriendo. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y si vemos también los atletas de alto nivel, son cada vez mayores los que llegan a maratón. Y empiezan en 1500, en 2000 metros, 10.000 metros, en media maratón. Y cuando ya son mayores es cuando se están batiendo los récords. Y eso es por todo lo que llevan realmente acumulado, y es un factor importante. Pero bueno, el consejo es base de fuerza e ir sumando kilómetros muy poquito a poco. Y a lo mejor sí que creo que una media maratón es asequible si hemos entrenado bien, como mínimo, para darse cuenta de que no es ninguna broma, ¿no? Y de enfrentarnos a eso. Vale, entonces, luego otra pregunta tenemos por aquí. Sí, de Ariadna, ¿verdad? Sí, esa es. ¿Qué podemos Vale. hacer para enfrentar el muro tanto fisiológicamente como psicológicamente, pero a nivel de entrenamiento, ¿no? O sea, de prevenir el muro. No, creo que habla, si no he oído mal, creo que habla que si aparece igualmente a pesar de haberlo previsto, ¿no? Bueno, sabiendo que hay que Ah, intentar prevenir el vale, muro, sí, sí, pues sí. si lo que se Eso aparece, es. ¿qué podemos hacer, no? Bueno, yo por darte una respuesta, entre comillas, de algo que es bastante común y que se utiliza mucho, y sobre todo pues, a la hora de hablar de ejercicios básicos en psicología deportiva, y en este caso también para corredores,
funciona muy bien siempre y se habla mucho, ¿no? Y Javier lo sabe, de la visualización. Es decir, al final es cierto que nosotros podemos tener, incluso a los que hemos corrido unas cuantas maratones, pues también nos ha pasado, ¿no? De prever todo y hacer tu estrategia de carrera, seguir los ritmos, el papelito, ¿no? Todo. Y cuando llega al determinado momento en el que da el muro, aparecer igualmente, porque todos tenemos un mal día o hemos pasado una enfermedad 2 semanas antes o cualquier factor. Entonces también hay que estar, es una muy buena pregunta, Ariadna, hay que estar preparado para ello, para decir, vale, ¿qué pasa, no? Si a pesar de planificarlo todo, llego a ese punto. Pues un ejercicio básico puede ser ese, como recomendación así en general, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué significa la visualización? Bueno, está siendo muy duro todo esto, pero yo me visualizo, es un ejercicio que es recomendable no hacer solamente en día de carrera, es decir, también tiene que formar parte de ese entrenamiento mental que tiene que formar parte, o que debería de formar parte de muchos entrenamientos de maratón, ¿no? Es decir, bueno, yo voy a visualizar, voy a entrenar, que también se entrena mi capacidad de imaginación, de verme corriendo y llegando a la meta, de llegar al kilómetro 35, porque si realmente tengo una buena planificación, puedo ser capaz de hacerlo, ¿vale? Entonces, digamos, elegir esos estímulos, digamos, cognitivos o visuales que a ti te hagan un poco, pues, seguir, ¿no? Seguir entrenando a pesar de que, seguir corriendo en la carrera a pesar de que ya has llegado, ¿no? A ese muro. Entonces puede ser una recomendación básica general que puede estar bien, Ariadna. No obstante, luego a cada persona le funciona o no. Hay gente que pues esto de la visualización le cuesta mucho, hay gente que lo utiliza mucho. No lo sé. La visualización más común en corredores es la llegada a meta, pero luego también se pueden utilizar en otro sentido, ¿no? Pues eso, en realmente cumplir el objetivo, no sé, y en otras variables que van asociadas a lo que es la visualización, ¿no? Pero bueno, puede ser una solución. Vale, y es verdad que físicamente o fisiológicamente una vez aparece el muro, creo que ahí es donde realmente hay una interacción física, psicológica importante, y si la psicología no acompaña, creo que ahí es en el momento en el que el cuerpo se va a parar. Porque a nivel físico, una vez aparece el muro, es que recomendaciones y directamente esto ya que también como entrenador es tirar. O sea, es que no queda otra, pero creo que ahí sí es donde la cabeza tiene que hacer que las piernas funcionen. O sea, a nivel físico es que probablemente depende de cómo llegue, ¿no? Tienes 1000 formatos el muro, pero depende de cómo llegue, puede llegar, pues eso, en formato, por ejemplo, básico, formato calambre, ¿no? Entonces eso es algo físico que va a afectar también psicológicamente por el hecho que comentamos, ¿no? Encima se suma a que un calambre normalmente viene de un problema de deshidratación, de falta de sales minerales, ¿vale? Pero que también nos va a dar un problema psicológico porque vamos a estar ahí pensando completamente todo el rato en el tema del calambre, en el que no vamos a poder, cuántos kilómetros quedan. Y ahí, vale, hombre, si hay mucho dolor, si es realmente una lesión, la recomendación, a pesar de que, claro, estamos en un reto que probablemente sea el más importante del año o de la vida en ese momento, ¿no? Eh, habría que parar, ¿no? Si es algo realmente que es un problema. Es un grave que exactamente, que no puede, yo creo que también ahí, Javier, tienes toda la razón. Al final, muchas veces también las cosas a veces se tuercen y a pesar de que tengamos todo en cuenta, pues no podemos cumplir el objetivo. Si al final continuar va a implicar una lesión, ¿no, Javier? O Claro. tener un problema físico grave, al final la salud es lo primero. Yo, bueno, no sé si algunos de los que estáis aquí seguiréis la cuenta que tengo de Psicorran, pero al final yo una de las cosas que siempre hablo y con lo que acabo todas las publicaciones que hago es que hay que correr con cabeza, y al final esto es algo que haces por tu salud y por tu bienestar emocional. Si eso llega a afectar a tu salud y a tu bienestar, ya no tiene sentido. Entonces está claro que llegan, ¿no? Yo creo que Javier ahí estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Llegan situaciones a nivel físico que bueno, en las que se pueden dar verdaderos riesgos, ¿no? Y de hecho se dan, y de Claro. hecho por desgracia ya son muchas las carreras en las que ha habido algún fallecido o gente que se lesiona o que simplemente ya no a esos niveles, sino porque ves gente que ha llegado al kilómetro 38 y no puede continuar ni siquiera esos 4 kilómetros, ¿no? Claro. Y también hay que tenerlo en cuenta. Yo ahora también me ha venido a la mente una de las cosas que, bueno, en este caso yo no sé si esto es muy profesional o no, ¿no? Pero bueno, yo lo comento porque a mí una de las veces que me pasó precisamente en un muro de una maratón, ¿vale? Y creo que puede ser una perspectiva muy buena. Yo, en este caso, pues eso, había planificado todo muy bien
pero había estado enfermo y cuando llegó el momento del muro, en este caso yo lo comentaba también, lo he comentado otras veces con Javier, mi muro yo me he dado cuenta de que me viene un poco antes que a otras personas y yo llegué al kilómetro, pues eso, al 25 o así y ya no podía, ¿no? Entonces en este caso yo lo que digo que me apliqué a mí mismo fue una visualización, pero en este caso retrospectiva. Y esto creo que es algo que, bueno, comento también a veces con algún compañero del ámbito del running y también ayuda mucho. ¿Qué quiero decir con esto? Al final yo he llevado muchísimos kilómetros en las piernas, una planificación de meses y sé que puedo realmente. Es decir, las piernas o la mente me están diciendo para, pero yo he hecho un trabajo y he hecho los deberes, por así decirlo, y sé que puedo continuar. Entonces, ¿de qué me ayuda, ¿no? Ese tipo de pensamientos, esas verbalizaciones, que también he hablado en alguna ocasión, ¿no? de verbalizaciones a uno mismo? ¿En qué me pueden ayudar? Pues en ganar seguridad. Es decir, si yo al final pienso en todos los meses que he hecho de entrenamiento, en las cosas de las que me he privado, en cuanto a familia, en cuanto a amigos, en cuanto a salir o lo que sea, por precisamente entrenar y llegar a ese objetivo, pues si pienso en todo ese esfuerzo previo que yo he realizado, me aporta muchísima seguridad y de verdad te acaba ayudando. Entonces se pueden hacer cosas, Claro, por ejemplo, ese tipo de visualización yo nunca lo había oído y me parece bastante, bastante interesante porque es verdad que lo típico es entrando en meta o recuerdas incluso pues otros años u otras maratones, la sensación no intentas evocarla un poco, pero es verdad que esa estrategia yo la veo bastante, bastante útil. Sí que es verdad también a nivel fisiológico, cuando entra el muro, el hecho de que yo he dicho, claro, tampoco quiero que se malinterprete el hecho de decir tirad, ¿no? Como venga, para adelante, ¿no? Con No, todo. no, claro, yo Esa creo que nos no, entendemos. Sí. esa no es la idea, sobre todo también hay que tener en cuenta la diferencia entre un dolor que sí viene generado, a lo mejor, yo siempre cuando a lo mejor alguno de los deportistas con los que trabajo me habla de un dolor, mi primera pregunta es músculo, hueso, tendón, siempre voy un poco por ahí, ¿no? Porque no es lo mismo, pues es un calambre que sabes que es algo puntual, que si tú estás bien, me refiero, tienes digamos, ves bien, o sea, no hay sudor frío, o sea, que eso me refiero que son síntomas de, por ejemplo, deshidratación, pues va a empezar a entrar sudor frío, vas a ver un poquito incluso distorsionado, que eso ya es algo bastante exagerado, ahí lo lógico sería parar. Y también siempre digo que una maratón y entrenarla duele y la maratón en sí va a doler seguramente. Entonces, ver hasta qué punto, no ver hasta qué punto de llevarlo hasta el punto del máximo umbral, sino qué estamos soportando nosotros. Es algo que ya viene de algún punto anterior, o sea, es algo que ya he vivido, es algo que ya sé que ocurre, ¿no? Y que eso lo puedo gestionar, vale, o que ya me ha ocurrido en otras maratones, pues eso, a nivel de calambres, o que siempre me dan el gemelo izquierdo, vale, es algo que puedo gestionar, es eso, veo bien, no es algo que me esté que es eso, que esté deshidratado, necesite directamente atención médica, ¿no? Y yo creo que eso es algo que se nota, pero en cierto modo hay que hacer esa diferencia entre con qué tipo de molestia voy a seguir y con qué otro tipo de sensación o molestia ya creo que se ha acabado aquí mi andanza, al menos en esta maratón, y ya veré qué errores he cometido y cómo puedo solucionarlos de cara a una próxima, pero sobre todo no tirar por orgullo y hacer algún tipo de locura, ¿no? En ese sentido. Y sí que es verdad que es complejo lo que estoy diciendo, porque claro, como sabes, por ejemplo, que una molestia no te va a llevar a una lesión de meses, es difícil, pero sobre todo es eso, es tener en cuenta que vamos a trabajar con dolor, que vamos a entrenar con dolor a veces, o con mucha carga, no dolor, y también la diferencia, pues eso, que se hace mucho hincapié, y eso es mucho de los fisios, el diferenciar entre lo que es una molestia y lo que es una lesión, ¿vale? Porque siempre eso también, ahora hay bastantes estudios bastante nuevos haciendo la relación de lo que yo también hago mucho hincapié en que las lesiones son multifactoriales y uno de los factores también es la psicología que hacemos sobre la lesión, el hecho de nosotros ir a correr y siempre estar pensando en que voy a tener ese problema de tendón que ya tuve, ¿no? Y siempre estar pensando en cómo piso o de qué manera me duele el tendón que ya me recuperé, pero sigo ahí pensando en ello, o ni siquiera no me recupero porque no paro en cierto modo de pensarlo, que no significa que nos lesionemos porque pensamos mucho en ello, pero que hay que tener en cuenta un poquito conocer a nuestro cuerpo, y eso supongo que David a lo mejor pues también conoce ciertas estrategias. Yo al menos por la parte que sé de mindfulness sí que conozco alguna cosa de exploración corporal, de conocimiento del cuerpo, y eso también es con mucho entrenamiento y sobre todo eso, que no, por mucho que nos guste la maratón, no nos va a ir no nos debe ir la vida en ello, entonces tener cuidado.
Básicamente ese es el consejo. Luego, mira, Alejandro vuelve a comentar, Javier, que bueno, que en alguna ocasión pues, la cabeza nos engaña y te hace parar creyendo que no puedes y luego piensas que podría haber acabado la carrera. Bueno, luego yo ya, que sea un por comentario, ¿no, Alejandro? Es cierto que también en estas ocasiones a los que llevamos pues eso, a muchas medias maratones hechas o carreras de trail o lo que sea, bueno, al final es como todo, a más carreras, más probabilidades de que alguna haya tenido que abandonar, eso es así y no pasa nada. Al final también hay que considerar eso, que pues no rumiar, es decir, volver un poco, volvemos a lo que hablábamos, ¿no? El no darle tampoco muchas vueltas en el sentido de que bueno, en ese momento era lo que sentíamos que podíamos hacer o no podíamos hacer o que no podíamos continuar y tampoco hay que sentirse mal. Yo siempre, una de las cosas, Alejandro, que yo siempre comento es que, digamos, nuestro compromiso con el deporte es algo que se da a largo plazo. Tú no vas a ser peor ni mejor corredor porque en una carrera no cumplas el objetivo que tienes en mente o una carrera, digamos, abandones. Entonces, es cierto que, como dices, la cabeza a veces no es que nos engañe, sino que no hemos hecho a lo mejor esa planificación de lo que va a pasar. Al hilo un poco de lo de la visualización, al final una de las cosas que hay que visualizar, ahora lo estaba aquí anotando, una de las cosas que hay que visualizar cuando hacemos esa planificación del entrenamiento es precisamente lo que comentaba también Javier, el dolor, es decir, llega un punto en el que la maratón duele, como decía Javier. Entonces, esto también hay que estar preparado para ello y tener esas expectativas de qué va a pasar. Pero bueno, que al final tampoco nos beneficia, ¿no?, el volver al pasado y decir, bueno, pues en esta carrera no pude o lo que sea, ¿no? Yo creo que es algo que hay que tener en cuenta. Claro, eso es. Y bueno, en principio yo creo que por mi parte, yo creo que sobre el muro poca cosa más así que pueda dar, pero que sí que creo que es eso, que si se plantea bien, pues ahora en el caso, pues Alejandro, tú que bueno, yo te conozco y sé que entrenas conmigo, ¿no? Y lógicamente, pues si el entrenamiento se ha llevado bien y, hombre, con entrenador, lógicamente es más fácil porque tienes una persona experta que analiza pues todo lo que ocurre, mejor o peor, pero siempre va a tener un enfoque más objetivo. Pero igualmente, si tú has llevado un buen entrenamiento pues, y llevas una estrategia de carrera, no significa que el muro no pueda aparecer, pero es probable que se aparezca. Si aparece, no aparece con las consecuencias tan graves como para tener una lesión de por vida, tener que acabar en una ambulancia. O sea, normalmente, vamos, me arriesgaría a decir que las personas que han sufrido algún problema en maratón, pues a lo mejor no se habían realizado la prueba de esfuerzo pertinente, o otra cosa que sí que me ha comentado alguna vez un amigo mío que trabajaba en laboratorio y me dijo, no, las pruebas de esfuerzo hay que realizarlas al máximo porque se pueden encontrar arritmias, por ejemplo, al 97% de la frecuencia cardíaca máxima. Entonces nunca se sabe si a lo mejor una persona, por ejemplo, por poner un ejemplo muy, muy bestia, ¿no?, de 63 años está corriendo una maratón y sí que va a llegar al 97% de su frecuencia cardíaca máxima. En algún momento de la prueba, por acumulación de kilómetros, la frecuencia cardíaca máxima va a ir subiendo y subiendo y subiendo. Digo, la frecuencia cardíaca va a ir subiendo y a lo mejor ahí sí se produce un problema que no se había detectado, ¿no? No quiero decir que siempre las personas que vayan a tener problemas en maratón van a ser así, pero sí que es verdad que, al menos yo por la experiencia que tengo, las personas que van bien preparadas no suelen tener grandes problemas, y los problemas suelen ser más a nivel a lo mejor muscular, y que a lo mejor sí que llevan al abandono, pero al abandono pues por eso, por decir, no, es que yo hasta aquí, o sea, yo no voy a dar aquí mi pierna, ¿no?, por la maratón. Entonces, simplemente hacer esa aclaración de que normalmente cuando se plantea bien una maratón, si se ha entrenado bien y, por ejemplo, tu entrenador te dice o tú sabes que vas bien, es que vas a ir bien seguramente, ¿no? Y los problemas pueden ser mínimos a priori. Esa es un poquito la cosa. Y bueno, yo creo que más o menos, no sé si queda alguna cosa, David, por ahí. A mí me ha escrito bueno, una persona que por mi perfil de Instagram, pues estaba yo ahora mirando, ¿vale? Que no sé, sé que tiene algún problemilla con para escribir en el chat, ¿vale? Y me ha planteado una cuestión que, bueno, si quieres, pues también la Sí, podemos lanzar, sí, ¿vale? sí, claro. O sea, bueno, este chico me preguntaba que precisamente si esta situación de cuarentena puede suponer, y es algo, bueno, que la verdad es que no lo hemos pensado, pero es cierto que puede ser una oportunidad. Si puede ser precisamente una oportunidad para iniciarse en el running. Es decir, ahora todos tenemos tiempo para entrenar y para prepararnos a nivel fisiológico, ¿no?, a nivel físico según qué tipo de cosas. Y bueno, precisamente una vez que todo se normalice, ¿no?, y
y encima estaremos en primavera-verano, esperemos, pues que, ¿no? A lo mejor una de las motivaciones de cara a volver al exterior, digamos, pueda ser precisamente el iniciarse en correr. Entonces, esto yo creo que va más en la parte física. Javier, pues te lo lanzo, ¿vale? En el sentido de qué se podría hacer en casa o qué ejercicios o qué estrategias podría seguir en casa una persona que cuando acabe esta situación de confinamiento quiera iniciarse en el running. Ya no te hablo de realizar carreras ni hacer una maratón en un año o nada así, pero sí de, pues eso, de empezar un trote, ¿qué se puede hacer ahora en casa? Pues realmente, como he dicho al principio, si partimos, es eso, iniciarse en el running, simplemente yo a personas que quieren iniciarse o que directamente me dicen que su objetivo no es media maratón y maratón, no tiene por qué ser eso el running simplemente, ¿no? Como hemos dicho, personas que quieran iniciarse en el running, pues lo primero, la ganancia de fuerza va a ser clave. Entonces ahora en casa no queda otra. O sea, antes que por ejemplo ponernos a hacer un skipping en el sitio, yo no digo que esté mal, pero que no vamos a sacar nada en claro de ahí y podríamos ser un poquito más pacientes si sobre todo nos vamos a iniciar en ganar fuerza realmente, ¿no? Y claro, esa fuerza, ¿cómo la podemos ganar? Pues a nivel de miembro inferior, lógicamente de piernas, porque es con lo que corremos, ¿no? A nivel de core, eso se puede hacer también en casa. Y hoy hablaba yo con una persona con la que estuve trabajando hace tiempo y le dije, me ha sorprendido a mí mismo, porque yo estoy acostumbrado a entrenar al gimnasio, lo bien que se entrena con unas gomas. O sea, realmente la cantidad de ejercicios que puedes hacer, lo intensos que pueden ser con 3 intensidades de goma, porque yo, por ejemplo, aquí no tengo más y me estoy pegando unas buenas palizas, o con simplemente una sentadilla, por ejemplo, a una pierna con un brick de leche. Bueno, un brick de leche es poco, con una caja de 6 de brick de leche, por ejemplo, 6 kilos ya tienes ahí, ese tipo de cosas, porque es verdad que es complicado, por ejemplo, ahora mismo al miembro inferior, las piernas, cargarles con lo que necesitan, eso también es verdad, es complicado, pero todos los ejercicios que sean a una pierna, ya vamos a estar mejorando, o sea, aumentando esa carga, ¿no? Obviamente, pues unas sentadillas, si estamos acostumbrados, por poner un ejemplo, a hacer 5 sentadillas a 2 piernas con 60 kilos en un gimnasio, es muy complicado que en casa podamos hacer sentadillas a 2 piernas y si no hacemos 100 no va a ser realmente estimulante, pero el enfoque de hacer 100, pues eso ya sí que puede ser potencialmente lesivo. Entonces todos los ejercicios a una pierna van a ser mejor ahora y también todos los ejercicios, si queremos hacer más énfasis, vamos a hacer un poquito a modificar la forma de ejecutarlo, a hacerlo más lento, a crear más tensión, a trabajar pues eso, bajando mucho más lento, controlando mucho más y también mejorar estructuras de una en una. Con eso quiere decir, pues voy a hacer un entrenamiento hoy específico para gemelos y aparte de gemelos voy a trabajar también aductores y voy a trabajar glúteos y haciendo entrenamientos específicos para zonas específicas con gomas que sean suficientemente estimulantes y que sí que van a dar pie a que cuando podamos salir a la calle a correr vamos a tener un mínimo de fuerza necesaria para iniciarnos en el running y ese trabajo ya lo tendremos hecho, entre comillas, habrá que seguir construyendo, pero al menos ya esa forma de construirlo ya nos va a permitir tener un poco más de tiempo para correr en el momento en el que empecemos a correr y a lo mejor el tipo de entrenamiento de fuerza que hacemos es más enfocado, digamos, al mantenimiento de diferentes estructuras que realmente a mejorar la fuerza, que es algo que hay que partir de la base de que lógicamente si hay algo que no existe, que es a veces rangos de fuerza, o sea, si hay 0, vamos a tener que aumentarlos. Y aumentándolos, es verdad que muchas veces necesitamos entrenar fuerza entre 2 y 3 veces a la semana y a veces hasta 4. Y ahora es un momento clave. Y también quitarnos un poquito la idea de que si entrenamos muchas veces fuerza nos vamos a volver unos bestias en cuestión de semanas. Eso también es importante porque ahora, en ese sentido, lo más importante, yo siempre lo digo, para la ganancia de masa muscular va a ser lo que comemos, ¿vale? Lo que realmente si comemos más calorías de las que necesitamos, vamos a aumentar la masa muscular si trabajamos. Si no, probablemente ganemos fuerza y es eso. Ahora mismo, pues 3 hasta 4 sesiones de fuerza semanales pueden ir bastante bien para luego tener unos rangos mínimos para poder salir a correr. Gracias, Javier, por la respuesta. Y nada, y un poco también eso, que yo siempre soy muy pesado con eso, pero es algo que yo siempre lo digo porque parece que si presentas un estudio científico ya todo el mundo te cree, pues si queréis o lo necesitáis de fuerza podría pasaros 27.000, ¿vale? 27.000 ya sean
revisiones sistemáticas de entrenamiento de fuerza para corredores, eso en ese sentido, por eso digo que es algo sobre lo que hago mucho hincapié, porque es de las pocas cosas en el entrenamiento de la que estamos tan seguros los entrenadores. Entonces hay otras cosas que a lo mejor cómo afecta el HIIT al rendimiento en maratón. Pues depende de la persona, depende de en qué punto estemos, pero es que la fuerza es algo que tiene que estar para un corredor. Y lógicamente correr también, pero que es algo realmente importante. O sea que, bueno, en principio no sé si David, tú tienes No, de momento alguna no me ha aclaración. llegado nada más. Esto sí que eso me lo mandaban por un mensaje privado de la cuenta, pero de momento no tengo ninguna cuestión más que me haya planteado ningún otro espectador ni nadie que quiera ver esto quizá en un futuro. De momento he estado pendiente también, por eso estaba, porque eso, al decirme que tenían problemillas para acceder al chat, pero bueno, entiendo que ya la pregunta ha quedado respondida. Vale. No, pues bueno, en principio lo daríamos por terminado un poco aquí. Espero que sí, que os haya servido sobre todo y que os haya gustado también, pero que haya sido útil, ¿no? Que haya aportado pues diferentes estrategias para afrontar esta situación. Es verdad que bueno, vamos viendo a lo mejor que hay una luz al final del túnel. Esperemos que a nivel de medidas seamos los primeros en salir, ¿no? Los runners, que nos dejen, aunque sea en solitario. Entonces, y encima Pedro Sánchez es runner, entonces pues supongo que a lo mejor Contemos con ello. tiene un poco bueno, siente un poco tiene ganas él también de salir. Pero bueno, ya fuera de broma, pues eso, que os haya servido y sobre todo eso, que aquí nos tenéis para cualquier duda que necesitéis, material del que hayamos hablado y que queríamos pues eso, aportar un poquito de luz sobre este tema desde un punto de vista profesional y que todo lo que hemos ido diciendo pues tenemos ahí, digamos, información, si queréis aumentarla un poquito o saber más, pues para eso estamos. Exacto, en cualquier momento esto entiendo, bueno, quizá pues lo pongamos para que más gente que quizá en esta hora, pues por teletrabajo, porque es precisamente la hora que mucha gente aprovecha para hacer deporte, no la haya podido, no la ha podido ver en directo, que sepáis que bueno, en cualquier momento, obviamente no estamos en directo para responder la pregunta, pero que entiendo que por lo menos por mi parte podéis escribir a Psicorran Project y bueno, ya aparte de las infografías, fotos o cosillas que voy subiendo allí, o tips que bueno puedo intentar pues daros siempre una orientación pues desde la parte de la psicología o por lo menos unos consejos o unas ciertas orientaciones básicas de cómo afrontar ciertas cosas. Entonces estaré encantado de responder. Eso es. Y nada, pues terminamos aquí el directo y eso iremos, eh, pues nada, ampliando un poquito información, si es necesario, sobre este tema y seguramente pues subamos algunos recortes de esta charla pues a internet también para, bueno, a nuestras cuentas bueno, de Instagram para que a las personas que le pueden servir pues también que se quede ahí alguna cosita que hayamos dicho que veamos que es realmente importante. Pero bueno, nada, muchas gracias a todos y nada, pues estamos en contacto para cualquier cosa que necesitáis, ya lo sabéis. Un saludo. Chao.